Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia. Hoy quiero inaugurar el primer ciclo de conferencias sobre tópicos de política exterior de México y tenemos como invitado a un personaje muy importante que nos representa ante el continente africano y más específicamente ante la República Árabe de Egipto. Contamos con la presencia del embajador José Octavio Trip. Él es, y voy a dar parte de lectura de su currículum, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en permítanme, en Estudios diplomáticos. por el Instituto Matías Romero y además tiene un doctorado en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad de Costa Rica. Ha servido como cónsul general de México ante Guatemala y en Dallas, Texas. Ha sido también consultor político en la Embajada de México ante los Estados Unidos y en otras agencias gubernamentales. Ha servido también como director general de Cooperación Técnica y Científica en la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde junio de 2016 es nuestro embajador de nuestro país ante Egipto y embajador concurrente ante Chad, Eritrea, Sudán y Siria. En la esfera académica, nuestro invitado ha publicado algunos artículos, muchos artículos, y es coautor del libro Drug Trafficking in the Framework of Mexico-United States Relations. También ha sido coordinador de publicaciones colectivas, como por ejemplo Mexico and Central America in the Threshold of the 21st Century. Bien, nos vamos a ir adentrando a esta plática y como sabrán, la política exterior de México en el continente africano y en la región de Asia Occidental, pues es muy escasa. Hilda Varela, la doctora Hilda Varela nos cuenta que la política exterior hacia el continente y hacia tal región, pues está llena de erratismo y de inconsistencias. No ha habido un seguimiento correcto y no se le ha dado la importancia necesaria en cantidad para tales regiones que son pues ciertamente importantes en materia de política exterior. Egipto ejemplifica un caso muy particular. Al día de hoy se han establecido por medio de 63 años unas relaciones diplomáticas, en mi opinión, muy consistentes, y eso gracias al trabajo de los representantes mexicanos que allí se encuentran. La historia de Egipto, bueno, Egipto es un país donde se postró una de las 6 grandes civilizaciones de este mundo, del mundo antiguo. Más recientemente, colonizado por los británicos, fue el primer país independiente de África en 1922. Sin embargo, muchos consideran que fue Nasser, Gamal Abdel Nasser, y su llegada al poder en la década de los 50, donde pues realmente se liberó como tal. A partir de allí, después del periodo de Nasser, que culmina en 1970, sigue el de Anwar al-Sadat, y del de Anwar al-Sadat, que rompe con lo preestablecido por Nasser y se acerca más a Occidente, principalmente por medio de su paz con Israel, pues le sucede a este personaje Hosni Mubarak. Egipto a partir de 2011 pues vive una revolución como tal. Hosni Mubarak se va después de 30 años en el poder y suceden las primeras elecciones democráticas en su historia, donde es elegido Mohamed Morsi, quien sufre tiempo después un golpe de Estado por parte de un sector del ejército egipcio, y le sucede el actual presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. Bien, en términos de política exterior, entrando más en materia, bueno, las relaciones de México con Egipto pues son imprescindibles. Como muchos nos han preguntado, a México le ha podido servir de puente para su contacto con otras naciones. Egipto es lo que en México es para América Latina
y el Caribe, Egipto lo es para el continente africano y para la región del Medio Oriente. Es un país que claramente incide, es un país que tradicional e históricamente importa. Es un país que trasciende en la toma de decisiones en la región. Entonces, bueno, yo me quedo con esto y le cedo la palabra a nuestro querido invitado. Gracias. Gracias, muy gentil. ¿Se escucha bien? Correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a lo internacional en particular, y desde luego a todos los participantes en esta conferencia. Les agradezco que a tan temprana hora en México se conecten y decidan invertir parte de su tiempo, parte de su mañana en escuchar a un servidor. La verdad es que estar cerca de los jóvenes, de los estudiantes, siempre es útil para mantenerse al día y para sentirse un poco más joven. Así que muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en materia, quisiera destacar algunas observaciones metodológicas de mi intervención. Esta se dividirá en tres partes. En la primera, explicaré de manera muy breve las principales características de la agenda bilateral en sus distintos capítulos, en el político, en el económico y en el de cooperación. Y a pedido de ustedes, destacaré un tema dentro de esos tres capítulos que sea particularmente relevante. En una segunda parte, explicaré también a petición de ustedes, a la petición que me hizo lo internacional, a platicar un poco sobre cómo se organiza y cómo trabaja la embajada en esta parte del mundo, para cerrar con una interacción entre ustedes y un servidor que me parece puede ser lo más interesante para aprender mutuamente de este ejercicio. Dicho lo cual, me permito entrar en materia. Como bien planteaba el moderador al inicio de esta plática, México y Egipto son países muy activos en el plano internacional, en particular en el ámbito multilateral, en temas que tienen que ver con la agenda global, lo que se llama en la jerga internacional la agenda global, grandes temas que se debaten en Naciones Unidas, como sería cambio climático, que ustedes lo ven en las primeras planas de los diarios de todo el mundo. En temas como esos, México y Egipto tienen diplomacias muy activas, son muy activos en Nueva York, en Ginebra, en Viena, donde están los grandes foros internacionales de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas. Son países que ejercen influencia y liderazgo a nivel regional al mismo tiempo. Como bien se destacaba, Egipto tiene influencia y liderazgo en el mundo árabe. No en balde se encuentra en el Cairo el asiento, la sede de la Liga de Estados Árabes, y México hace lo propio en América Latina, donde tiene un peso importante, un peso específico de influencia en la región. Las relaciones entre ambos países son formalmente correctas, positivas y con desempeños distintos en sus diferentes capítulos. De manera tal que cuando uno revisa la agenda bilateral se da cuenta de que los desempeños o los comportamientos que se miran en lo político no son iguales que en lo económico que en lo de cooperación, en cultura que en cooperación técnica. Pero bueno, esto es normal prácticamente en cualquier relación bilateral, donde no todos los capítulos de la relación se desenvuelven de una manera uniforme. Hay un comportamiento diferenciado en cada uno de ellos. Empecemos a desglosar capítulo por capítulo. Cuando yo decía que prefería privilegiar la interacción con ustedes, con los estudiantes y los profesores, no quisiera hablar mucho y más bien escuchar algunas de sus preguntas y sobre eso abordar. Pero de cualquier modo, regreso a elaborar un poco sobre el capítulo de interacción política. Ahí yo les diría que la comunicación es correcta y funcional, con varias coincidencias a nivel de principios de política exterior. Para ambas diplomacias, el principio de la no intervención, por ejemplo, es una regla fundamental en su comportamiento hacia el exterior. Hay coincidencias en torno a grandes causas internacionales,
como el desarme nuclear, por ejemplo. Como saben, México fue líder en el establecimiento de la primera área libre de armas nucleares en el mundo, y que se conoce ese acuerdo como el Tratado de Tlatelolco. Egipto promueve la denuclearización en Medio Oriente. Como se imaginarán, es bastante difícil esa empresa, toda vez que en virtud de la conflictividad existente en esta región del planeta, pero en todo caso lo que me interesa destacar es que Egipto promueve la no proliferación de armas nucleares, y en ese sentido hay una coincidencia con México. Coincidimos también en temas de la agenda global como cambio climático, en materia de medio ambiente en términos más genéricos. Ciertamente no, hay que ser realistas, no estamos en el primer nivel de nuestras respectivas prioridades, pero no obstante, nos consideramos importantes el uno al otro, y en el plano multilateral existen contactos permanentes en asuntos, ya decía yo, de la agenda global, y repito, en no proliferación, en medio ambiente, pero también en migración, por ejemplo. México y Egipto comparten una realidad en el ámbito de la migración, ya que ambos países son receptores, tránsito y expulsores de migrantes, y al mismo tiempo cooperan con la gobernabilidad en la materia, intentando regular los flujos existentes en la materia. Otra área donde solimos coincidir es en la cooperación internacional para el desarrollo, reivindicando recursos para las economías emergentes, para los países en desarrollo, en temas como cambio climático. Si ustedes ven las intervenciones de México y de Egipto en Glasgow, en la COP, básicamente en el tema de cooperación para el desarrollo, pues hay una demanda compartida de que haya más recursos para los países y las economías en desarrollo. Otro tema en ese ámbito multilateral donde tenemos una constante relación permanente, diría yo, contacto, es en candidaturas. Toda vez que somos muy activos, ambas diplomacias, decía yo, en temas multilaterales, de modo constante, reiterado, Egipto y México promueven o proponen a sus diplomáticos o a sus representantes, no solo a sus diplomáticos, corrijo, a sus nacionales distinguidos para distintos puestos internacionales. Y en ese sentido buscamos mucho apoyos cruzados el uno al otro. No siempre coincidimos, eso ocurre muy normalmente en la arena internacional. A veces sí, a veces no, pero todas las veces procuramos buscarnos y procurar nuestro respectivo apoyo, porque sabemos que el apoyo de uno u otro tiene repercusiones en América Latina y en África y en Medio Oriente. De ahí pues que en el plano político, en el multilateral, nos busquemos de manera reiterada, de manera permanente. Eso ocurre a grosso modo en términos muy generales en el capítulo político. Siguiente capítulo, para efectos didácticos, diría yo que sería el capítulo económico. Aquí la relación es dual, o la realidad es dual más bien. Si uno mira lo que ocurre a nivel comercial, la relación es modesta, no más de $200 millones al año de intercambio comercial, lo cual ciertamente es poco si consideramos que estamos hablando de dos mercados con más de 100 millones de habitantes. Y no solo eso, sino que ambos países tienen muy importantes y desarrolladas redes de tratados de libre comercio, lo que significa que entrar a un mercado les permite a su vez, por ese solo hecho, tener la capacidad de entrar a muy diversos mercados del mundo. El caso de México, ustedes lo conocen, al tener tratados de libre comercio en América del Norte, en América Latina, muy distintos con América Latina, con la Alianza del Pacífico, con Europa. Bueno, entrar a México significa tener capacidad potencial para poder entrar a esos mercados. A la inversa ocurre un fenómeno similar. Egipto tiene una impresionante red de tratados de libre comercio con África. Ya acaba de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio con los países africanos que aglutina poco más de 50 países. Tiene tratados de libre comercio con países de Medio Oriente y de Europa, de manera tal que si consideramos esa potencialidad y la cruzamos frente a menos de $200 millones al año, ciertamente podemos colegir que la relación comercial es discreta, es modesta. Ahí tenemos frente a nosotros un gran potencial por delante para desarrollar el capítulo comercial. Sin embargo, y aquí viene la dualidad, sin embargo, si uno revisa
la relación económica desde la perspectiva de la inversión directa, ahí la dinámica es más prometedora. De hecho, esta es la primera vez en la historia de la relación bilateral que tenemos empresas mexicanas en Egipto y empresas egipcias en México. De suerte tal que en el 2017 se pudiera conformar, se pudiera crear el Consejo de Negocios México-Egipto. Es un fenómeno interesante, tan de modo tan reciente como marzo pasado. Tuve el privilegio de ser invitado a la apertura de la primera planta de una empresa mexicana en la ciudad de Alejandría, Polímeros de México, que es muy interesante porque Polímeros de México abre su planta no para abastecer el mercado de polímeros de Egipto, sino para proseguir a partir de Egipto sus exportaciones a Europa, aprovechando el Tratado de Libre Comercio que tiene Egipto con Europa. Una segunda etapa de esta empresa, si todo evoluciona bien, pues le permitirá atacar en el buen sentido de la palabra los mercados africanos una vez que esté tomando experiencia de las circunstancias locales. En otras palabras, esta empresa está mandando un mensaje interesante a las empresas globales mexicanas para ver a Egipto como un punto, como un hub interconector con varias regiones del mundo, con el mercado egipcio, pero al mismo tiempo con el mercado africano, con el mercado de Medio Oriente y con el mercado europeo. Empresas, cito algunas que me vengan a la memoria que están acá. Está Cemex, está, como decía yo, Polímeros de México, está una empresa que se llama Rorpompen, que crea plantas de agua. Tenemos Aqualia, que es México española y se dedica al tratamiento de aguas. Tenemos una que les va a sonar muy familiar, que es Kitsania, que es por cierto, la franquicia más exitosa de Medio Oriente, y desde aquí se capacita a las Kitsanias de la región. Y del otro lado, decir egipcias en México, tenemos a Cheiron, que está en el ramo energético petrolero. Tenemos el Suidi, que está en el ramo de la electricidad. Y en fin, lo que quiero destacar, pues, es que acá hay una dinámica distinta, donde empiezan a mirarse empresas de uno y otro lado como plataformas interesantes para atacar sus respectivos mercados y a partir de ahí tener plataformas de proyección regional. Ahí concluyo diciendo el capítulo económico, pues que la dinámica es prometedora y que por desgracia nos atravesó el COVID, pero se está retomando, digamos, normalidad poco a poco en el tema, y esta inauguración de la planta de polímeros en marzo es un muy buen síntoma, es una muy buena noticia. Esto ocurre en el terreno económico. ¿Qué ocurre en el terreno de la cooperación internacional para el desarrollo? Bueno, ahí la colaboración, cuando se materializa, es relevante. Sin embargo, es episódica, es decir, es coyuntural, se da sobre temáticas específicas y no hemos logrado convertir esa cooperación en algo sistemático y permanente, de manera tal que cuando se concreta un proyecto de cooperación suele resultar muy exitoso e importante, con importantes resultados, pero al no tener sistematicidad, al no tener continuidad, pues sus impactos suelen diluirse conforme pasa el tiempo, y un reto que tenemos pues por delante es lograr configurar un portafolio de cooperación que ciertamente no puede ser muy grande, ni uno ni otro país tiene capacidades para desarrollar un portafolio de cooperación gigantesco, pero sí creo que sí podríamos con habilidad hacer un portafolio de cooperación compacto, circunscrito en temas de interés mutuo, donde pudiéramos tener una cooperación permanente. Temas como migración y diásporas, por ejemplo, es muy importante para los dos. Tengan en cuenta que México tiene una diáspora de alrededor de 11 millones de mexicanos viviendo en el exterior, el gran porcentaje de ellos en Estados Unidos, mientras que los egipcios tienen una diáspora de 8 millones viviendo fuera, la mayoría de ellos en los países del Golfo o en Europa. Ambos países estamos en el top 5 de mayores generadores de remesas. Entonces, intercambiar experiencias sobre cómo acercarse a esas diásporas, cómo canalizar sus remesas hacia proyectos productivos en sus pueblos de origen, son temas sin dudas de interés común para ambos países, de manera tal que poder mantener ahí una cooperación de largo aliento resulta interesante y útil para ambas partes. Asuntos propios de las megaurbes, por ejemplo, ahí tendríamos
otro capítulo, otra ventana de oportunidad para desarrollar una colaboración relevante y útil. Tengan en cuenta que el Cairo tiene 20, y su zona metropolitana tiene alrededor de 20 millones de habitantes, exactamente lo mismo que la Ciudad de México y su área metropolitana. En este país y en esta ciudad en particular del Cairo les llama mucho la atención la experiencia mexicana de la Ciudad de México en materia de contaminación ambiental, como hace unos 30, 40 años México estaba en el top 10 de las ciudades más contaminadas del mundo en materia de contaminación del aire, y hoy en día no lo está, y eso es producto de una buena política, de una práctica sostenida de mejoramiento ambiental, de suerte tal que acá les interesa mucho. Como les interesa, y yo creo que ambas partes, los retos de movilidad, el tráfico en ambas ciudades es terrible, es tremendo, muy delicado, y se pierden muchas horas de productividad como resultado de estar parados en el tráfico, de manera tal que intercambiar experiencias en esa materia sería profundamente útil para ambas ciudades, como lo sería también el tratamiento de agua, por ejemplo, cómo proveer de servicios públicos tan delicados como agua a una población de 20 millones de habitantes no es nada sencillo, no es nada fácil. Intercambiar experiencias entre ambas ciudades ahí sería también potencialmente muy, muy interesante. Yo insisto con funcionarios de ambos lados que es más productivo el intercambio de experiencias entre países y ciudades con cierta similitud en su grado de desarrollo, que intercambiarlo con ciudades o países muy desarrollados que nos llevan 50, 60 años en desarrollo tecnológico, y si no es que más, de manera tal que es más realista y más pragmático la cooperación sur-sur en temas como estos. Eso digamos que es entonces yo cerraría el capítulo de cooperación diciendo que es coyuntural, positiva, pero inconstante, de manera tal en que volverla más sistemática es parte del reto que tenemos por delante. Esos son los 3 capítulos fundamentales de la cooperación. Ustedes me decían que querían que destacara un tema en particular de esta agenda bilateral. Bueno, un tema que es imprescindible o ineludible a destacar cuando uno habla de las relaciones México-Egipto es el tema cultural. La cultura es, por mucho, el pilar histórico de la relación bilateral entre México y Egipto, y en algún sentido es natural si uno considera que estamos ante 2 culturas milenarias, sociedades muy sofisticadas a lo largo del tiempo, y en consecuencia su acervo histórico es increíblemente rico, y al mismo tiempo ambas sociedades aprecian enormemente las expresiones culturales. Yo les diría que la relación cultural entre México y Egipto es dinámica, es diversa y es sostenida. Ahí sí, por ejemplo, no es inconstante. Si uno revisa la agenda bilateral a través de los años, siempre hay presencia cultural de uno y otro en ambos países. Cito, por ejemplo, las 25 actividades culturales que México ha desarrollado en el último quinquenio en este país. Es decir, 25 actividades en este periodo, 5 actividades por año, no es cosa menor, es decir, estamos hablando casi de una actividad cada 2 meses entre países tan distantes geográficamente, pues la verdad es que es un signo muy positivo. Y además yo decía que es diversa, es dinámica por el puro número, o sea, simplemente hablar de 25 actividades y de 5 actividades por año ilustra por sí mismo por qué es dinámica. Digo que es diversa porque si uno revisa esas 25 actividades, ha habido actividades en artes escénicas, en teatro, en danza, en artes escénicas, en teatro y en danza, en artes visuales, en pintura, en escultura, en fotografía y en cine, así como en música y en literatura. Les cito, por ejemplo, en el programa que tenemos para el 2022, perdón, tenemos un concurso de literatura de traducción de novela mexicana que culminará en marzo del 2022 y que la novela eje de traducción para los traductores egipcios es la novela de Juan Villoro, El libro salvaje. Entonces, además de un concurso literario,
tendremos un concurso tendremos una exposición fotográfica sobre México en drones, es decir, es una exposición de fotografía de cómo se ve el país en lugares icónicos del país a través de fotografías tomadas por drones, es decir, a gran altura. Tendremos también una exposición pictórica y muralista y de un muralista mexicano, el maestro Enrique Chul. Y tendremos una exposición mixta o cruzada de caricaturistas, de jóvenes caricaturistas, en donde hay una gran vena de crítica política de ambos lados, y que tendremos caricaturistas egipcios en México y jóvenes caricaturistas mexicanos en Egipto. A distancia, ciertamente, esta última actividad. A lo que voy, pues, es que la dinámica cultural es intensa y es exitosa. Si uno mira cómo medir el éxito, pues entre otros varios indicadores, a la luz ciertamente de lo pletórico que están siempre las actividades culturales organizadas acá, pero otro factor interesante o que llama la atención en ese sendero de éxito es que esta actividad cultural se da con gobiernos o sin gobiernos, de manera tal que hay una dinámica pública, pero también privada. De repente uno se entera de actividades culturales acá en las que no necesariamente estaba enterado y nos enteramos en el periódico que ganó un mexicano, por ejemplo. Hace cosa de 2 meses ganaron unas chicas mexicanas muy talentosas, ganaron un concurso de monodrama en teatro, 2 chicas mexicanas muy exitosas y así como el caso el fin de semana, no en actividad plenamente cultural, pero digamos dentro del sector. Tuvimos acá paracaidistas mexicanos, tuvimos atletas de pádel, de este deporte similar al tenis. Semanas anteriores habíamos tenido un equipo mexicano juvenil de ciclismo, pero a la inversa también, atletas egipcios compitiendo en distintas disciplinas en México. De manera tal, pues, que este tipo de actividades culturales nos ilustran de que ambas expresiones de ambas culturas son atractivas en ambas sociedades y son exitosas. Egipto será el invitado de honor en el Festival Cinematográfico de Guanajuato, tan pronto como la pandemia lo permita. Este país, México, fue invitado de honor al Festival Cinematográfico del Cairo antes de que ocurriera la pandemia. Hemos tenido acá, hablando de cine, a directores de cine como Michel Franco, hemos tenido a guionistas como Arriaga, el de Amores Perros, hemos tenido actrices y actores, en fin, la dinámica en el ámbito cultural es ciertamente muy intensa. El reto que tenemos ahora por delante y que nos gustaría impulsar es traducir ese contacto cultural en oportunidades artísticas y comerciales para ambas comunidades, el explorar la posibilidad de vincular ambas comunidades creativas, ambas industrias creativas, de manera más estructurada y sistemática para que, ¿por qué no?, se abran oportunidades de negocio y de participación para actores mexicanos en Egipto y en el mundo árabe, o artistas en general y creadores, y a la inversa también de egipcios en México y América Latina, considerando que unos y otros son potencia cultural en el mundo y ciertamente en sus regiones. De manera tal, pues, que yo les diría que en el capítulo cultural es sin duda el más añejo, el más central y el más exitoso en la relación bilateral. Esto es, amigos, una fotografía muy apretada de la relación bilateral y cierro un poco también recogiendo su interés de cómo trabaja y cómo se organiza esta embajada. Es una representación pequeña conformada por 4 funcionarios del Servicio Exterior, mi compañero que se encarga de los asuntos administrativos, otro colega que se ocupa de asuntos muy relevantes, muy sensibles, que es lo consular, la protección consular, entre otras, y la documentación. Tenemos un líbero, si me permiten la expresión, que nos apoya el ministro prácticamente en todas las áreas, ya un servidor. Y con base en eso, pues nos repartimos tareas e intentamos atender los distintos capítulos temáticos que les acabo de reseñar, así como los asuntos fuera de agenda que también de repente se presentan. En síntesis, y aquí acabo con mi intervención de 25 minutos,
diciendo que las relaciones México-egipcias son correctas y positivas, pero todavía con un enorme potencial por delante, a efecto de que puedan ser todavía más rentables y tengan un mayor impacto, de manera tal que unos y otros se capitalicen como plataformas de proyección regional en sus respectivas áreas de influencia por las similitudes o los retos que ambos tienen similares por delante. Hasta aquí la dejo y me pongo a sus órdenes para algún intercambio de impresiones en el entendido que tenemos todavía 25 minutos por delante. Gracias. Muchas gracias, embajador. Yo también quisiera hacer unas precisiones sobre el tema, porque pareciera a simple vista, como usted bien lo ha mencionado, que las diferencias entre ambos estados demasiado lejanos, pues son muy concretas. Precisamente creo que la cooperación sur-sur está basado en ese principio o parte de no solo pero sí muy importante, de que el sur tan diverso, pues no necesariamente su diversidad la tiene que alejar de los unos con los otros. Simplemente la misma diversidad, lo que hay en el sur es lo que une a estos pueblos para una mayor cooperación entre estos, para un mayor entendimiento entre estos, a las diversas velocidades de desarrollo de estos. En el caso de la relación entre nuestro país y el Estado egipcio, pues bueno, es muy concreto el tema que nos acaba de mencionar. Precisamente el ámbito de la migración es muy resaltable, pues precisamente por los datos que nos menciona. Cabe también decir que pues los corredores migratorios, para ejemplificar más su trabajo, los corredores migratorios México y Estados Unidos y Egipto, Arabia Saudita, pues se encuentran entre los primeros 10 lugares del mundo, ¿no? Digo, la migración es un fenómeno que particularmente se estudia conforme a su área geográfica, y el Golfo Pérsico tiene su propio paradigma de estudio, pero pues sí son casos particulares porque son millones los nacionales de ambos países que se encuentran en el extranjero. También, bueno, yo quisiera mencionar en materia de relacionamiento, quizá, y esa es mera mi opinión, quizá la Secretaría de Relaciones Exteriores y en sí el gobierno mexicano se dio cuenta y se ha dado cuenta de la importancia de Egipto como puente para la región de Asia Occidental y el continente africano, y también como, digamos, impronta para contar con un mayor de votos en resoluciones en la Asamblea General, iniciativas en organismos internacionales, etcétera, pues que se ha mantenido esta representación, ¿no? Y bueno, empiezan a surgir algunas preguntas en lo que mis compañeros se animan a participar. Voy a ir de tres en tres. Precisamente nos mandan las preguntas conforme a su participación, así como ha mencionado algunas empresas mexicanas en la República Árabe de Egipto, ¿cuáles y qué empresas egipcias se encuentran en México? En segunda, ¿cuál sería la ventaja para México del Tratado de Libre Comercio africano que engloba a más de 50 países del continente? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo? Y finalmente, para terminar esta primera sección de preguntas, ¿sirve la cultura para desestimar o romper estigmas de un país con el otro? Por ejemplo, Egipto árabo-musulmán es igual a terrorismo, México es igual a narcotráfico. Ok, gracias. Voy en orden del planteamiento de las preguntas. Empresas egipcias destacaba yo básicamente dos, que es Pico Cheirón, que está en el ámbito petrolero. Hoy en día explota conjuntamente con Petróleos Mexicanos un pozo en el Golfo de Campeche y tiene presencia en Altamira, Tamaulipas, y ciertamente tiene una sociedad exitosa en la medida que han logrado hacer productivo unos pozos que están bajo esta alianza conjunta. Está el Swedish Electrical, que es un joint venture con una empresa mexicana y que producen medidores eléctricos.
con tecnología de punta. Son dos de las más relevantes que me vienen ahorita a la cabeza. ¿Qué ventajas tiene un tratado de libre comercio como el africano? Bueno, pues tiene la ventaja de que quien invierte en alguno de los 50 y tantos países africanos que lo han suscrito, pues tenga la posibilidad de entrar a 50 y tantos mercados. Es decir, no solamente al país que escoja entrar, sino que tiene la posibilidad de entrar al resto de los mercados que forman parte de ese tratado de libre comercio, de manera tal que a juzgar por el número, pues bueno, se tiene una oportunidad ahí muy relevante. Además, tiene usted en cuenta los índices de crecimiento que están experimentando los países africanos y que se traducen en capacidad de consumo. Bueno, pues hay ahí una oportunidad de crecimiento comercial importante. Ciertamente el reto no es fácil, tenemos un déficit de información en ambos lados, ciertamente siempre se enfrentan desafíos legales y burocráticos cuando se incursiona en nuevos mercados, pero en todo caso, el primer paso es tener voluntad política o interés por un mercado no tradicional, en este caso el africano, y ya que se empieza uno a interiorizar en el tema, pues se empieza a mirar que se le abren varias oportunidades de inversión en distintos sectores. La tercera pregunta es muy interesante, es decir, sin duda, coincido, es decir, sin duda que la cultura es fundamental para romper estereotipos, para ilustrar sobre la diversidad cultural y la riqueza cultural de ambas sociedades. Y me gusta mucho lo que señala, porque si uno ve las noticias internacionales o las series de televisión en distintas plataformas, tiene usted, quien hace la pregunta, tiene mucha razón. Si uno habla de sociedades islámicas y Medio Oriente, suelen etiquetarse como con terrorismo. Y a la inversa, cuando hablan de sociedades latinoamericanas, entre ellas México, suele identificarse con narcotráfico, y la verdad es que es muy chocante esos estereotipos, y ciertamente cuando uno y otro tiene oportunidad de presentar su riqueza cultural, contribuye a tener una visión mucho más sofisticada y mucho más cercana a la realidad de uno y otro país. De manera tal, pues, que ahí juega un papel fundamental el intercambio cultural, y por eso que es tan positivo el que haya estos intercambios, esta interacción dinámica en el ámbito de la cultura. Ok, muchas gracias. Quisiera yo seguir con la siguiente sección de preguntas, en lo que animo a mis compañeros a participar. Y las preguntas son la siguiente. Bueno, esta pregunta ciertamente es peculiar. ¿Qué tan difícil puede ser y es ser embajador? En segunda, ¿cuáles son las oportunidades de emprendimiento para los connacionales mexicanos en Egipto? Y además de los retos que nos ha mencionado, ¿cuál es el mayor reto para lograr este fortalecimiento en la relación? Digamos, o podría ser la inestabilidad política egipcia, como se ha venido representando desde la primavera árabe, un obstáculo a este relacionamiento. Voy por partes. ¿Qué tan difícil es ser embajador? Bueno, ciertamente no es fácil. Si uno es de carrera, pues va a tomar varios años, varios lustros poder ascender. Uno entra por concurso y va ascendiendo por examen de oposición, de manera tal que esa parte es compleja. A veces a uno le va bien en algunos exámenes de ascenso y asciende, a veces no, y se siente uno cucaracha cuando no asciende, pero así son las reglas del juego. Implica estar estudiando todo el tiempo para poder aprobar los exámenes de ascenso, y toma un promedio poco mayor de 20 años de carrera, desde tercer secretario, embajador, en promedio, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero digamos, es muy difícil lograr ser embajador antes de 20 años de carrera si uno es de servicio. De manera tal que no es fácil, pero al mismo tiempo, si uno hace lo que le gusta, bueno, pues hay vocación y hay empeño para seguir la carrera, y con sus avatares y sus desafíos, seguir por ese camino. Y en todo caso, estamos hablando de un servicio civil de carrera que así está estructurado.
Posibilidades de emprendimiento, bueno, pues práctica, es una sociedad, es un país con una economía en crecimiento, está creciendo a pesar de la pandemia, va a crecer alrededor del 3% y para los próximos años avisoran crecimientos mayores al 5%. En ese contexto de crecimiento, pues ciertamente las posibilidades de emprendedurismo están tomando fuerza. Yo le diría que fundamentalmente en el área de IT, en el área de tecnología, en el área de lo que llaman fintech, de finanzas y tecnología. En ese tipo de ámbitos, sin duda que hay grandes oportunidades en el mercado egipcio, no solamente para los grandes tiburones, sino para los pequeños emprendedores, sin duda que lo hay. Los retos en la relación bilateral, bueno, yo le diría que la inestabilidad no es una constante hoy en día en este país, es decir, este país lleva tiene ya una estabilidad macroeconómica muy evidente y que eso es lo que permite que tenga un crecimiento anual sostenido. Yo le diría que un reto fundamental en ambos lados para poder robustecer la relación bilateral es tener un intercambio más sistemático de información sobre oportunidades compartidas de colaboración en lo económico, pero también en lo cultural, y lo cultural puede ser un puente entre lo económico y lo cultural de las vincularidades culturales entre ambas comunidades creativas. Ok, muchas gracias. Quisiera pasar yo con las siguientes dos preguntas antes de, por si alguien quiere participar y abrir su micrófono. Las últimas dos preguntas que nos han hecho son, ¿considera que Egipto puede ser punto clave para que México, en futuro no inmediato, pueda perdurar más representaciones en el continente africano y o entablar relaciones más concretas con el resto de los países africanos, digamos, en un marco de acercamiento, si es que se da, con el continente? Y finalmente nos hacen la pregunta sobre si a futuro considera también por parte, ahora sí por parte de Egipto, de una mayor presencia y o acercamiento para América Latina y el Caribe, en su opinión personal. Bueno, ciertamente el reto que tiene la política exterior mexicana hacia África es grande, toda vez que es un país con muchos países y ciertamente es muy difícil tener la capacidad para estar representados en todos ellos. Quizá la cantidad de países excede nuestras posibilidades reales de presencia física en ellos, pero ciertamente hay espacio para poder tener presencia en países subregionalmente relevantes en las distintas subregiones que existen en África. En ese sentido, requiere un análisis fino para determinar cuáles son los países con mayor influencia subregional en el África francesa, en el África ecuatorial, en el África, cuando digo francesa me refiero a un pasado o a una característica lingüística francesa, a la adherencia británica, a las distintas subregiones de África, pues yo creo que tener presencia en países con relevancia subregional es más realista en el mediano o largo plazo que pretender una presencia en todos los países, lo cual ciertamente no es asequible para un país como México, pero sí hay espacio de crecimiento en ese sentido, sin duda. Y yo creo que México está bien posicionado para ir avanzando en ese sentido poco a poco. A la inversa, el interés de Egipto en América Latina ciertamente es importante. Es decir, si yo no tengo el dato exacto, pero yo me atrevería a pensar, y ahí sería apuesta o me lo dejo de tarea, que es el país africano con mayor representaciones diplomáticas en América Latina. Eso, digamos, es el sentido común, así me lo sugiere, quizá me equivoque, pero a bote pronto creo que es el país africano con mayor representante, con el mayor número de embajadas en América Latina. Si no es el que más, cuando menos uno de los que más. Hay desde Argentina hasta México, pasando por Cuba y Guatemala,
en el América Andina, etcétera. Eso habla pues de que hay un interés sustantivo por la región y siempre existe posibilidad de mejora, pero el interés político y económico ahí está. De hecho, Egipto acaba de aprobar y entrar en vigor un tratado de libre comercio con Mercosur, lo cual pues acompaña su interés político con el interés económico y habla pues de que hay voluntad política de un acercamiento, de una interacción con la región. Entonces, teniendo y tomando en cuenta los elementos que nos acaba de mencionar, ¿cuáles son los elementos que obstaculizan que África no sea un continente prioritario para la política exterior mexicana? Nos falta conocimiento en el tema, conocimiento fino, es decir, también hay que ponerse, digamos, en los zapatos de los inversionistas. Es decir, uno ciertamente se siente más cómodo invirtiendo sus recursos en mercados que conoce que los que no conoce. En ese sentido, pues la desventaja frente a un mercado tradicional como es el de Estados Unidos, pues es enorme porque ahí se conocen los pros y los contras y hay un tratado que regula de manera muy clara la interacción. Y con África, bueno, pues tenemos que, uno, mejorar nuestra capacidad de información a uno y otro lado para que ambas comunidades empresariales identifiquen oportunidades de comercio y inversión, pero necesitamos también, de modo necesario, que modernizar los tratados, los acuerdos que regulan nuestra relación de comercio e inversión. Tenemos tratados de comercio e inversión muy viejos, ya estamos en una situación económica distinta cuando fueron suscritos, de manera tal que tenemos que modernizarlo, pero tenemos que encontrar nichos específicos de oportunidad, de manera tal que sí, y por eso decía yo que es tan relevante, por ejemplo, lo que hizo Polímeros de México, porque Polímeros de México lo que mira es a Egipto como una plataforma, como una plataforma que le permite aprovechar mano de obra a precios competitivos para seguir produciendo sus exportaciones hacia Europa, aprovechando las ventajas que le ofrece la interconectividad marítima de Egipto a través del mar Mediterráneo y a través del canal de Suez para poder comercializar sus productos en muy distintos lados. De suerte tal que es modernizar nuestros mecanismos o los entramados legales que regulan comercio y inversión, intercambiar información de manera sistemática y encontrar nichos mutuos de oportunidad en ambos países y en ambas regiones. Sería parte de la respuesta que yo les daría. Muchas gracias. También quisiera, antes de seguir con las preguntas, de animar a participar a todos. Me están enviando preguntas por chat y está bien, pero pues qué mejor ahorita que el canal de comunicación está abierto que hacerlas por ustedes mismos, ¿no? Bueno, yo hablando de ello, sí quisiera también invitarlos a conocer Egipto. Creo que parte de un mejor conocimiento del Estado árabe en nuestro país, pues también es con base en nosotros, ¿no? Y en nuestra participación, no solo como estudiantes de RI, sino comunidad en general. Uno de los sectores egipcios muy populares y de los que más recomiendo, pues, es su literatura. Egipto tiene un sector literario muy fuerte. Yo he leído algunas, y voy a ser sincero, algunas obras literarias egipcias, por ejemplo, El Callejón de los Milagros, que vaya, que es muy popular, no solo porque se ha llevado al cine, en el caso mexicano, sino que pues es una obra muy popular y muy tradicional para conocer la obra escrita de Egipto. Y pues antes de ello, quisiera preguntarles si alguno tiene alguna otra cuestión que tratar, alguna otra cuestión, con mucho gusto. Bueno, me llega otra pregunta. Quisiera preguntarle a esta persona sobre el sector social. ¿Qué intercambio en el sector social puede haber? Pues ya se ha hablado del económico, político y cultural, pero en el caso de la sociedad y de sus manifestaciones, ¿cuáles son los intercambios entre ambos estados? No sé exactamente a qué se refiere el sector social, pero cuando yo hablaba de los intercambios en el ámbito cultural, destacaba yo que ahí se dan intercambios
que no son gubernamentales, o sea, no necesariamente son gubernamentales, se dan de todo tipo, los que son auspiciados y promovidos por los gobiernos, pero también los que son auspiciados y promovidos por organizaciones de la sociedad civil, por artistas independientes, por creadores independientes de uno y otro lado, de manera tal que ahí habla de un fenómeno bien interesante, de un fenómeno que se da con los y los gobiernos. ¿Y por qué? Pues porque ambas sociedades se interesan desde el punto de vista cultural, de manera tal que hay que aprovecharlo, hay que intentar fortalecer esa dinámica para que se vuelva no solamente dinámica y diversa, sino para que se vuelva profunda y productiva. Y la manera de hacerlo es vinculando de manera estructural a las comunidades creativas para que el diseñador de modas, para que el cineasta, para que el literato tengan oportunidades de mercado en uno y otro país. Ese es el reto que tenemos por delante y ahí la sociedad juega un papel fundamental. Ahí es la iniciativa, en buena medida la iniciativa de los propios creadores la que puede seguir manteniendo esta dinámica de avanzada, ¿no? Bien, yo también estoy de acuerdo en que, pues, para romper los estereotipos que hay entre las sociedades, la participación social, pues, claramente es un actor vital. Nos alzan una mano ya para terminar. La compañera Crisia quisiera preguntar algo, con mucho gusto. Te cedo la palabra, compañera. ¿Tienes tu micrófono apagado? Buenos días. Bueno, mi pregunta era sobre cuáles son los principales acuerdos entre México y Egipto que han fortalecido esta relación bilateral entre ambos países. Son un sinnúmero de acuerdos, te diría yo. O sea, Gracias. tenemos acuerdos en los 3 capítulos que yo destaqué, en economía, en cooperación técnica y en cooperación cultural, tenemos un sinnúmero de acuerdos que lo importante yo destacaré aquí no es tener acuerdos, sino no solamente firmar acuerdos, sino hacer que se cumplan y luego modernizarlos. No firmar un acuerdo y nunca más volver a él. No firmar un acuerdo para una fotografía en particular, sino lo importante es que los que se firmen se cumplan y se modernicen. Y en ese sentido, pues sí tenemos un reto por delante. Algunos se cumplen y se han modernizado, otros se han quedado a la saga, y de ahí, pues, que como sostenía yo al arranque de mi plática, que haya desempeños desiguales en los distintos capítulos de la relación bilateral. Pero si uno revisa el conjunto de acuerdos que tenemos, pues ciertamente es muy grande el acervo que tenemos en la materia, ¿no? Ok, muchas gracias. Aprovechando estos últimos minutos, quisiera yo clausurar esta conferencia magistral que ha aperturado nuestro primer ciclo de conferencias sobre tópicos de política exterior de México, agradeciéndole a la comunidad que nos ha visualizado su participación y su visualización de este evento, y también notificándole sobre las siguientes ponencias que vamos a tener. Quisiera yo remarcar más que nada que se ha elegido geografías y representaciones no tan, digamos, no tan tratadas y estudiadas en materia de política exterior, debido a que pues, nos es necesario conocer el trabajo de nuestras representaciones en otros lugares del mundo, y principalmente también entablar, al menos por estos mecanismos estudiantiles, pues relaciones más concretas. Los invito a estar pendientes de nuestra agenda, y también, sobre todo, quisiera yo agradecer a nuestro excelentísimo embajador, José Octavio Tripp, por su participación. Créanos que cuando negociamos qué representaciones elegir y qué representaciones nos podrían aceptar en este primer ciclo de conferencias, pues pensamos claramente en inaugurarla con Egipto, ¿no? Porque pues claramente el trabajo que hemos visto en redes sociales, en las páginas oficiales, pues ha sido muy, muy concreto. Le invitamos también a que en caso de que quisiera difundir información
convocatorias, participaciones. Nosotros publicamos, bueno, somos una revista estudiantil y vamos publicando números estudiantiles, y quisiera extender la invitación a estudiantes egipcios con trabajos traducidos al español o mexicanos desde allá, con mucho gusto. Nuestro público también le agradece su tiempo y su participación. Ha sido un gusto escucharlo, y saludos, y que siga el trabajo para consolidar las relaciones de México con el continente. Les agradezco mucho, ha sido un privilegio el poder estar con ustedes. Me da mucho gusto ver el entusiasmo y la iniciativa de los estudiantes de Relaciones Internacionales de la UAP, y es un privilegio el que me hayan permitido abrir la temporada de conferencias a un servidor y compartirles las modestas pero muy entusiastas iniciativas que desplegamos. Les deseo mucho éxito en su ciclo de conferencias y que sigan con ese ánimo creativo, y espero que en algún momento me inviten a comer o a degustar la rica comida poblana en alguna oportunidad que esté allá en México, y que pueda darme una visita a Puebla. Les mando un muy fuerte abrazo a todos, y de nuevo muchas gracias por su gentil invitación. Con mucho gusto le invitamos una vez regrese esta presencialidad tan necesaria en nuestras vidas. Les doy las gracias a todos, y finalmente les reitero la invitación para este viernes, que vamos a tener a nuestro representante en la República Islámica de Irán. Entonces, muchas gracias. En serio, les agradecemos su participación. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.